La luz del sol entraba por las altas ventanas del estudio, bailando sobre los lienzos y el suelo de madera. Agatha Brennan dio un paso atrás del caballete y entrecerró los ojos. El cuadro estaba casi terminado, un paisaje del lago Michigan en el crepúsculo previo al amanecer. Sus dedos, manchados de pintura azul y gris, se pasaron un mechón suelto de pelo oscuro por detrás de la oreja, dejando una marca apenas perceptible en su mejilla. Miró el reloj. Eran las 7 de la tarde. Stephen había prometido estar en casa para la cena. Agatha dejó el pincel y se quitó el delantal manchado de pintura. Desde hacía 3 meses, su marido llegaba a casa cada vez más tarde, explicando que tenía un caso complicado en el bufete. Al principio se lo había creído, pero con el tiempo sus excusas habían empezado a sonar huecas. La casa de los Brennan, una mansión de 3 plantas de estilo victoriano, estaba situada en el lujoso barrio de Glenview. Agatha la había heredado de su abuela junto con una impresionante cantidad de dinero. Bajó a la planta baja y comprobó que había pechuga de pato al horno con naranjas, el plato favorito de Stephen. Una llamada interrumpió el silencio. El nombre de Diane apareció en la pantalla. ¿Seguro que no has cambiado de idea sobre la cena de mañana por la noche? La voz de su amiga sonaba enérgica como siempre. No, iremos, respondió Agatha acomodando las flores en el jarrón. Stephen prometió estar libre temprano. He invitado a Patrick Fowler y a su mujer y a un par de personas interesantes de la galería. Ah, y Amanda Grant también estará allí. Está interesada en tu trabajo. Agatha sonrió. Amanda Grant era una conocida crítica de arte cuya opinión era muy valorada en los círculos artísticos de Chicago. Gracias, Dee. De verdad. Venga, todos salimos ganando. Tus cuadros atraerán la atención a la galería. Tras la conversación, Agatha miró la hora. Las 8:30. El teléfono de Stephen no contestaba. Ella envió un mensaje de texto. La cena está lista. ¿Cuándo vienes? La respuesta llegó 15 minutos después. Llego tarde. Reunión importante con un cliente. No me esperes levantada, comeré más tarde. Agatha puso el plato en la nevera sintiendo la habitual frustración mezclada con irritación. Se sirvió un vaso de vino y salió a la terraza. Un vecino, Frank Lawrence, estaba regando los rosales del exterior de su casa. Cuando se fijó en Agatha, levantó la mano en señal de saludo. Era un hombre bajo, de mirada atenta y sienes prematuramente canosas. «Encantadora velada, señora Brennan», pronunció. «Sí, mucho», asintió ella. «¿Cómo va tu libro?» «Lentamente», sonrió Frank. «La historia del periodismo policíaco está resultando más enrevesada de lo que pensaba». Intercambiaron algunas frases más sobre el tiempo y las noticias locales. Frank era un vecino agradable, educado pero no entrometido. Después de 10 años como reportero de sucesos, había dejado la profesión para escribir un libro y ahora llevaba una vida recluida. A las 10 en punto, Agatha oyó el ruido de un coche que se detenía. Stephen entró, aflojándose la corbata. Alto, de rasgos faciales regulares y pelo rubio oscuro peinado descuidadamente con gomina, parecía cansado. «Siento llegar tarde», le espetó, besándole la mejilla. Olía ligeramente a perfume femenino. El cliente insistió en cenar. «He hecho pato con naranjas». «Ahora no tengo hambre. Quizá más tarde». Stephen subió al estudio del segundo piso, dejando a Agatha en el salón. Ella observó su espalda que retrocedía, tratando de recordar cuándo se había interpuesto entre ellos aquel muro invisible. La velada en casa de Diana estaba en su apogeo cuando llegaron los Brennan. Stephen, en contra de la costumbre, había llegado puntual e incluso estaba de buen humor. Había unas 20 personas reunidas en el amplio salón, artistas, galeristas y algunos coleccionistas. Por fin. Diana Morris, una mujer esbelta de pelo corto y pelirrojo, abrazó a Agatha. Creía que no ibas a venir. Stephen salió temprano hoy.
Agatha miró a su marido, que ya se dirigía al bar. Señora Brennan, he oído hablar mucho de su trabajo. Se les acercó una elegante mujer con un vestido negro. Amanda Grant. Diana me enseñó su serie del lago. Mientras Agatha hablaba con la crítica, Stephen charlaba con un grupo de hombres junto a la chimenea. Diana lo observó con el rabillo del ojo, fijándose en la frecuencia con que consultaba su teléfono. «Tu marido está nervioso esta noche», le susurró a Agatha más tarde, cuando se quedaron los dos solos en la cocina. «Siempre es así en eventos como este. Dice que es una pérdida de tiempo. Y he oído que hay rumores en el bufete sobre él y la hija de Robert Trevor». Agatha se quedó helada con el vaso en la mano. «¿Clarice? Solo trabajan juntos. Sabes, odio los cotilleos, pero...» Diana dejó de hablar cuando vio a Stephen entrar en la cocina. «Ahí estás», se dirigió a Agatha, ignorando a Diana. «Es hora de ir a casa. Mañana hay una reunión importante». Más tarde, en el coche, Agatha preguntó, «¿Cuál es la reunión?» «Nuevos negocios. Clarice Trevor ayudará con la estrategia de marketing». No sabía que trabajaba en su bufete. Recientemente trasladada desde la oficina de Chicago, giró hacia su calle. «Por cierto, invítala a cenar mañana. Ya la conocerás». Agatha permaneció en silencio, mirando las casas que pasaban flotando al otro lado de la ventana. El muro que las separaba era cada vez más alto. Clarice Trevor resultó ser exactamente como Agatha se la había imaginado, una rubia impecablemente peinada, con unos fríos ojos azules y una sonrisa que no afectaba a su mirada. Hablaba poco pero acertadamente, refiriéndose constantemente a «nuestro proyecto con Stephen». «Agatha, he oído hablar mucho de tus cuadros», pronunció Clarice, examinando un paisaje en la pared del salón. «Stephen dice que tienes mucho talento». «Gracias. ¿A qué te dedicas exactamente en la empresa?» «Marketing estratégico, relaciones públicas. Sobre todo trabajo con grandes cuentas», hizo una pausa, «y con futuros abogados». La mirada que Clarice lanzó a Stephen fue fugaz, pero Agatha la captó. Un entendimiento íntimo, una señal secreta. La velada transcurrió con una lentitud dolorosa. Después de cenar, Stephen le enseñó la casa a Clarice, deteniéndose en cada habitación más tiempo del necesario. Agatha podía oír sus risas ahogadas desde su estudio en el tercer piso. Más tarde, cuando Clarice se fue, Stephen estaba inusualmente animado. «Es muy buena en lo que hace. Robert Trevor estaría orgulloso de tener una hija así». «Parece muy unida a sus colegas», comentó Agatha mientras limpiaba los platos. Stephen se quedó helado y luego sonrió. «No me hagas empezar, Agatha. Clarice es la hija del socio mayoritario y una empleada valiosa. Nada más». «No estoy ciega, Stephen, pero paranoica sí que eres». Tiró la toalla sobre la mesa. «Estoy cansado de tus constantes sospechas. Si te aburres sentado en casa con tus pinceles, búscate un pasatiempo en vez de inventarte problemas». Se marchó al estudio, dejando a Agatha en la cocina. El teléfono de su bolsillo vibró. Era su padre. «Hola, papá». Intentó que su voz sonara alegre. «¿Cómo estás, pequeña?» La voz de Vincent Collins era cálida pero cautelosa. «Estoy muy bien, preparándome para una exposición en la galería de Diana». «¿Y Stephen? ¿Cómo le va?» «Bien, trabajando duro». Una pausa al otro lado de la línea. «Agatha, sabes que puedo oír cuando no me estás diciendo la verdad». «De verdad, estoy bien, solo estoy cansada». Hablaron durante unos minutos más. Al colgar el teléfono, Agatha supo que su padre no la creía. El viejo instinto policial. En el dormitorio, Stephen ya estaba dormido, o fingiendo estarlo. Agatha estaba tumbada a su lado, mirando al techo. Algo se estaba fracturando en su matrimonio, y la grieta se hacía más ancha cada día. Se tocó el anillo de casada, haciéndolo girar en su dedo. Mañana hablaría con Diana. Tenía que averiguar qué pasaba antes de que fuera demasiado tarde.
5 años atrás, Agatha conoció a Stephen Brennan en una subasta benéfica en Chicago. Ella había donado uno de sus cuadros y él representaba al bufete de abogados que patrocinaba el evento. Un hombre alto, de sonrisa segura y mirada penetrante, se acercó a ella al terminar la puja. «Su obra me ha impresionado», dijo entonces, tendiéndole la mano. «Stephen Brennan». «Agatha Collins», respondió ella, sintiendo la palma de su mano un poco más de lo necesario. Él la había invitado a cenar y ella había aceptado. Su intuición estaba callada, sin advertirle del peligro. Stephen fue encantador, atento, le preguntó por su trabajo con verdadero interés. Con una copa de vino, le habló de su infancia en una familia pobre, de cómo había trabajado duro para licenciarse en Derecho, de su sueño de convertirse en socio de un bufete prestigioso. «Aprecio a la gente que se labra su propio destino», le dijo mirándola a los ojos. «Como tú». 3 meses después, le propuso matrimonio. Otros 6 meses después, se casaron en la antigua iglesia de Glenview. Vincent llevó a su hija al altar de mala gana. «¿No tienes prisa?», había preguntado el día anterior. «Me gustaría conocerle mejor». Agatha sacudió la cabeza, desterrando los recuerdos. Por la ventanilla del coche se veía un paisaje suburbano. Se dirigía a la casa de campo de Diana. Su amiga había insistido en una reunión privada, lejos de miradas y oídos indiscretos. La casita estaba situada junto a un lago, rodeada de pinos. Diana la recibió en el porche con 2 vasos de limonada casera. «Pareces agotada», comentó señalando un sillón de mimbre. «Hace una semana que no duermes bien. ¿Has hablado con Stephen?». Agatha negó con la cabeza mirando los cubitos de hielo en su vaso. «Me llama paranoica. Dice que se me va la imaginación». Diana se acercó, bajando la voz aunque no había nadie más. «Mark, del departamento jurídico de nuestra galería, conoce a Stephen del trabajo. Dice que Clarice Trevor se presenta en el despacho de Stephen con demasiada frecuencia para asistir a reuniones de trabajo normales». Agatha se tapó los ojos. «¿Qué más sabes de ella?». «La niña mimada de papá. El padre es Robert Trevor, uno de los socios generales. Trabajaba en la sucursal de Chicago, pero hace poco la trasladaron aquí, a petición personal de Stephen, me han dicho». El sol se ocultó tras las nubes y la superficie del lago se oscureció. «Creo que no es solo el asunto», continuó Diana. «Algo anda mal con los asuntos financieros de Stephen. Mark ha mencionado extrañas averiguaciones sobre las condiciones de su herencia». Al mismo tiempo, en la habitación del Hotel Lakeview, Stephen Brennan servía champán en 2 copas. Clarice Trevor, envuelta solo en una sábana, se le acercó por detrás y le rodeó el cuello con los brazos. «Es arriesgado que me invites a tu casa», susurró. «Agatha no sospecha nada. Es tan crédula como un niño». «¿Y su herencia? ¿Averiguaste los detalles?». Stephen se volvió hacia ella, tendiéndole el vaso. «Todo va según lo previsto. Si le pasa algo, me quedo con todos sus bienes. Hay una cláusula en el testamento de la abuela sobre la transferencia de bienes a su cónyuge si no hay herederos directos». «¿Y qué vamos a hacer con su ausencia?». Stephen dio un sorbo a su champán, estudiando los fríos ojos azules de Clarice. «Tengo una idea, pero primero tenemos que tratar con tu padre. Él sospecha algo». «Papá no cree que seas lo suficientemente digna para nuestra familia», sonrió Clarice. «Pero dejará de entrometerse cuando tengas el dinero de Agatha. Robert Trevor solo respeta el poder y la riqueza». Llamaron a la puerta de la suite. Clarice se enderezó temerosa, pero Stephen le hizo un gesto para que se calmara. «Servicio de habitaciones», dijo, y poniéndose una bata, se dirigió a la puerta. En el umbral no había un camarero, sino un hombre alto y canoso con un traje caro. Robert Trevor. «Buenas tardes, Stephen», dijo, entrando sin ser invitado. «Llevo casi 1 hora esperando abajo. Decidí subir». La recepcionista fue sorprendentemente comprensiva. Su mirada se detuvo en Clarice, congelada en la ventana con un vaso en la mano.
Papá, fue lo único que pudo pronunciar. Vístete, ordenó fríamente Trevor padre. Te espero en el coche. 5 minutos. Cuando la puerta se cerró tras Clarissa, Robert se volvió hacia Stephen. Estoy al tanto de tus planes. No los apruebo, pero no me interpondré. Todavía, si mi hija sale herida, te arrepentirás. Señor Trevor, yo... No tienes que seguir, le cortó Robert. Solo recuerda mis palabras. Cuando se fueron, Stephen arrugó el vaso vacío en su mano. No se dio cuenta de que el afilado fragmento se le clavaba en la palma, dejando una marca sangrienta en la alfombra blanca. Agatha regresó a casa después de reunirse con Diana, con la cabeza llena de pensamientos. El sol del atardecer teñía de naranja el salón. La casa no estaba acostumbrada al silencio. Stephen había prometido volver tarde. Subió a su estudio e intentó trabajar, pero su pincel se congeló sobre el lienzo. Los colores no se asentaban como debían. Irritada, Agatha dejó a un lado la paleta y bajó a la cocina a por agua. Sobre la mesa había un cuaderno desconocido, tapa de cuero negro, monograma SB plateado. Una voz interior le advirtió que no tocara las cosas de los demás, pero sus dedos alcanzaron el cuaderno. Las primeras páginas eran notas de trabajo, listas de tareas, nombres de clientes. Pero más cerca de la mitad, la letra se volvió apresurada, descuidada. Sótano, cerradura, cámaras, sistema de comunicación. Comida, presupuesto quincenal, comprobar sistema de ventilación. Desconectar líneas de comunicación externas. Instalar insonorización en el sótano, 17 de mayo. Luego había números, algunos cálculos, sumas. Y la fecha. Operación, 25 de mayo. 3 días después. Agatha cerró el cuaderno de golpe, con las manos temblorosas. ¿Por qué querría Stephen convertir el sótano? ¿Qué tipo de operación? Volvió a dejar el cuaderno en su sitio y bajó las escaleras del sótano. Una enorme puerta de metal le cerraba el paso, una puerta nueva que no encajaba con el estilo antiguo de la casa. Estaba cerrada. ¿Cuándo había tenido tiempo Stephen de cambiar la puerta? ¿Por qué? El ruido de un coche que se acercaba la dejó helada. Agatha se apresuró a subir las escaleras, tratando de calmar su acelerado corazón. Stephen entró en la casa con un paquete voluminoso en la mano. ¿Ya estás en casa? Creía que estabas en casa de Diana hasta esta noche. Le besó la mejilla como si entre ellos no hubiera crecido un muro de distanciamiento. Volví temprano. ¿Qué es esto? Señaló el paquete con la cabeza. Una sorpresa para ti. La sonrisa de Stephen era tan genuina que por un momento Agatha dudó de sus sospechas. ¿Recuerdas que querías una mesa antigua para tus pinturas? Encontré algo interesante en una subasta. ¿Te gustaría verla? ¿Ahora? ¿Por qué no? La he instalado en una habitación separada en el sótano. Estaba pensando en montarte un estudio extra, como querías desde hace tiempo. Agatha dudó. Una voz interior gritaba peligro, pero otra parte de su ser deseaba desesperadamente creer que las cosas aún podían arreglarse, que Stephen aún se preocupaba por ella. Está bien, veamos. Caminaron hasta la puerta de metal. Stephen sacó un manojo de llaves, abrió la cerradura y galantemente dejó pasar a su mujer. Cuidado, los escalones son nuevos, podrían estar resbaladizos. La habitación al otro lado de la puerta no parecía un depósito de muebles viejos. Recién reformada, paredes claras, suelo laminado nuevo. En efecto, había una mesa antigua de caoba en un rincón, pero parecía ajena entre el mobiliario minimalista. Una cama, un escritorio, unos cuantos armarios, una puerta que daba aparentemente al cuarto de baño. ¿Qué es esto, Stephen? Tu nuevo estudio, ¿no te gusta? No hay ventanas, pero tiene una iluminación estupenda. Lámparas especiales para trabajar el color. Agatha recorrió lentamente la habitación. Algo iba mal. Demasiado estéril, demasiado funcional.
Se volvió hacia su marido, pero no tuvo tiempo de pronunciar palabra. Recibió un fuerte golpe en la nuca y el mundo a su alrededor se sumió en la oscuridad. La conciencia volvió lentamente, con un dolor punzante en la cabeza. Ágata abrió los ojos. Estaba tumbada en una cama del sótano. Un intento de levantarse le provocó un ataque de náuseas. Se palpó suavemente la nuca y sintió una hinchazón. La puerta. Necesidad de llegar a la puerta. Con piernas inseguras, Ágata se levantó y caminó hacia la salida. Está cerrada. Claro que está cerrada. Está atrapada. ¡Stephen! Ágata gritó, golpeando la puerta con los puños. «Déjame salir. ¿Qué está pasando?» La respuesta fue el silencio. El pánico le subía por la garganta, amenazando con abrumarla. Ágata respiró hondo, intentando pensar racionalmente. Mirando más de cerca, se dio cuenta de que había una cámara de circuito cerrado de televisión en una esquina, bajo el techo. Una lucecita roja estaba encendida. La estaban vigilando. En la habitación contigua había un cuarto de baño minúsculo con servicios mínimos. En los estantes, cepillo de dientes, pasta dentífrica, toallas e incluso desmaquillante. Todo nuevo, sin empaquetar. Stephen se estaba preparando. De vuelta en la habitación principal, Ágata examinó los armarios. La ropa es de su talla, casi toda casera. En la mesita de noche, unos cuantos libros, un cuaderno, lápices. Un chasquido silencioso llamó su atención. El altavoz de la pared cobró vida. «Perdona la brusca bienvenida, querida». La voz de Stephen sonaba casi amable. «Espero que no estés muy magullada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto?» «Piensa en ello como una temporal. Tengo que ocuparme de algunas cosas. Te prometo que no será por mucho tiempo». «¿Estás loco? Déjame salir ya. Me aseguraré de que estés cómoda. Comida en la nevera, libros para entretenerte. Si necesitas algo, díselo a la celda, estoy revisando los registros». «Stephen, esto es ilegal. No puedes retenerme aquí». «Puedo, Ágata. Y esto es solo el principio. Descansa un poco. Tenemos unos cuantos días interesantes por delante». El altavoz volvió a hacer clic y se silenció. Frank Lawrence se había dado cuenta de las rarezas de la casa de sus vecinos por casualidad. Desde la ventana de su despacho, en el segundo piso, tenía una buena vista de la mansión Brennan. La antigua costumbre del periodista de fijarse en los detalles no había desaparecido con los años. Stephen Brennan volvió a casa a mediodía, inusualmente temprano para él. Una hora más tarde salió, cargó algo en el maletero y se marchó de nuevo. La expresión de su rostro era tensa, concentrada. Entonces Stephen regresó con una bonita mujer rubia. Entraron juntos en la casa. La señora Brennan había estado ausente todo el día. Algo le decía a Frank que la situación no era normal. Demasiadas rarezas para ser coincidencia. El siguiente suceso lo convenció de manera concluyente. Stephen y la rubia subieron al dormitorio principal. Las cortinas no estaban echadas. Frank cogió el teléfono. El número de un antiguo colega de la policía aún permanecía en su memoria. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Mi vecino trajo a casa a otra mujer? No se ofenda. Con el corazón encogido, Frank guardó el teléfono, pero no apagó la cámara de objetivo largo que apuntaba a las ventanas de la casa de los Brennan. Stephen abrió una botella de champán, el caro Dom Perignon que Ágata guardaba para ocasiones especiales. El corcho golpeó el techo, la espuma sobre el borde de las copas. Clarice se rió, echando la cabeza hacia atrás. «Por nosotros», dijo Stephen, levantando su copa. «Y por los nuevos comienzos». «Por nosotros», repitió ella, dando un sorbo a la burbujeante bebida. «¿Dónde está tu preciosa esposa?» «Se ha ido unos días a casa de una amiga», dijo él con un gesto indiferente. «Tenemos toda la casa para nosotros». Stephen puso la música. Composiciones de jazz llenaron el salón.
Clarice estudió el interior de la casa con curiosidad, tocando los muebles antiguos con la punta de los dedos, los cuadros de las paredes. «No tiene mal gusto tu mujer», comentó, deteniéndose ante un paisaje con un lago. «¿Es obra suya?» «Sí, Agatha tiene talento, no hay duda. ¿Pero no lo bastante lista como para descifrar tu plan?» Steven sonrió, acercándose y rodeando la cintura de Clarice con el brazo. «Es demasiado confiada. Siempre lo ha sido». En el sótano, Agatha inspeccionó metódicamente cada centímetro de su prisión. Su pánico inicial retrocedió, dando paso a una furia fría y a la concentración. Tanteando las paredes, buscó puntos débiles, cualquier oportunidad de escapar. En un rincón, detrás de un armario, apareció una pequeña rejilla de ventilación. Agatha se arrodilló para ver qué había detrás. Una tenue luz brillaba a través de las placas metálicas. Acercando la oreja a la rejilla, oyó sonidos lejanos, música, risas. Las voces se hicieron más claras. Stephen y una mujer, Clarice, hablaban de ella, de su desaparición, de su herencia. 2 semanas después de su desaparición oficial, accedo a las cuentas. La voz de Stephen sonaba apagada, pero las palabras se distinguían claramente. La policía buscará su cuerpo en el lago. ¿Y la verdadera Agatha? En un lugar seguro, confía en mí. Un lugar seguro. Planeaba mantenerla aquí durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Agatha miró a su alrededor, buscando algo con lo que desenroscar los barrotes. Encontró un bolígrafo de metal en un cajón del escritorio. Desenroscándolo, utilizó la varilla para aflojar los tornillos de la reja. El trabajo avanzaba lentamente. Los dedos acostumbrados al cepillo no podían con el metal áspero. Le aparecieron ampollas sangrantes en la piel, pero no se detuvo. Al cabo de 1 hora, la rejilla cedió. Agatha la apartó y miró por la abertura. Un respiradero estrecho, apenas lo bastante grande como para colarse por él. ¿A dónde conducía? Si no iba a ninguna parte, perdería su única oportunidad de libertad. Decidida, Agatha se coló por la estrecha abertura, pasando la mano por el frío metal. El pasadizo se bifurcaba en distintas direcciones. Su intuición le dijo que tomara el desvío de la derecha, donde la luz brillaba a través de las finas rendijas. Vincent Collins contempló el edificio de la Diana Morris Gallery con un toque de excitación. Después de la extraña conversación con su hija, se había sentido inquieto. Algo iba mal. Su corazón de padre intuía el peligro. 60 años y 30 de ellos en el cuerpo de policía le habían enseñado a confiar en esa sensación. Empujó la puerta de cristal. Dentro olía a pintura y madera, olores familiares que le recordaban al estudio de Agatha. ¿Puedo ayudarle? La joven que estaba detrás del mostrador sonrió acogedoramente. ¿Está Diane Morris? Soy el padre de Agatha Brennan. Diane apareció un momento después, una mujer delgada y pelirroja de mirada atenta. Le reconoció inmediatamente por las fotografías de la casa de Agatha. «¿Señor Collins? ¿Ha ocurrido algo?» «Espero que no», le tendió la mano. «Vincent, ¿está Agatha en tu casa?» «No, la vi en el lago ayer. Debería estar en casa». «La he estado llamando todo el día. El teléfono está apagado». Diana frunció el ceño, desviando la mirada. «Quizá esté trabajando. Cuando Agatha escribe, se desconecta del mundo». También intenté llamar a Stephen. Tampoco ha habido suerte. Hubo una pausa incómoda. Diana estaba claramente dudando, decidiendo si compartir sus preocupaciones. «Señor Collins, Vincent», dijo finalmente. «Estoy preocupada por su hija. Su matrimonio no es lo que parece». Robert Trevor apagó el monitor del ordenador y se reclinó en su silla. La información que había recibido del investigador privado le preocupaba. Stephen Brennan no era solo un abogado ambicioso que pretendía a su hija. Estaba interesado en el dinero de Agatha y sus métodos distaban mucho de ser legales. Marcó un número. «Clarice,
¿Dónde estás? En una reunión de negocios, papá. ¿Qué pasa? Sé que estás con Brennan, en su casa. El silencio al otro lado de la línea fue sustituido por una risa nerviosa. ¿Me estás siguiendo, papá? ¿Qué te parece? Brennan es peligroso, Clarice. Su anterior novia desapareció en circunstancias misteriosas. ¿Qué? Lucinda Reiner. Salió con él antes de que conociera a Agatha. La policía no acusó a nadie, pero ella nunca fue encontrada. ¿Por qué me cuentas esto? Porque eres mi hija, y te está usando igual que los usó a ellos. Clarice cortó la conexión. Robert suspiró, agarrando el teléfono. Nunca había sido un padre modelo, pero ahora su hija estaba en peligro. Esto cambiaba las reglas del juego. Agatha avanzó por el conducto de ventilación, ignorando el dolor de sus codos y rodillas despellejados. La luz era cada vez más clara. Más adelante apareció otra rejilla. A través de ella pudo ver parte de la habitación. Paredes de piedra, antiguas vigas del suelo. Era una parte antigua del sótano, abandonada y sin uso. Stephen no debía de saber que existía, o también habría bloqueado por allí. Desatornillando los tornillos con cuidado, Agatha retiró la rejilla y salió del estrecho espacio. La habitación parecía deshabitada. Polvo, telarañas en los rincones, cajas viejas contra la pared, pero lo más importante era que había una puerta. El corazón me late más deprisa. ¿Podría ser este el camino hacia la libertad? Giró el pomo con cautela. Estaba cerrada, pero la cerradura era vieja, tal vez pudiera abrirla. En uno de los cajones, Agatha encontró herramientas, oxidadas pero aún utilizables. Cajón por cajón, buscó metódicamente cualquier cosa útil. Un tercer cajón reveló una pila de papeles amarillentos, escrituras de la casa de los años 40, nombres de propietarios anteriores, planos de remodelación, y un plano detallado del sótano que mostraba un pasadizo secreto que conducía a la superficie. Un rayo de esperanza parpadeó en el pecho de Agatha. Si los planos eran creíbles, tenía una oportunidad. Mientras tanto, volvería a su celda, que Stephen no sospechara que había descubierto el resquicio. Arriba, al otro lado de la puerta, se oyeron pasos pesados. «Tengo compañía», susurró Agatha, doblando los papeles cuidadosamente. «Bueno, el juego ha comenzado, Stephen». Stephen llenó por tercera vez la copa de Clarice con champán. La velada estaba llegando a su clímax. La condujo escaleras arriba, hacia el dormitorio, a su dormitorio, el suyo y el de Agatha. ¿No es un poco indelicado? Clarice se detuvo en el umbral mirando a Stephen encender las velas. Agatha nunca lo sabrá. No me refiero a ella. Se trata de nosotros. Me llevas a la cama donde duermes con tu mujer. Stephen se dio la vuelta. Sus ojos reflejaban la llama de las velas. Considéralo un acto simbólico. Corto todos los lazos con el pasado. Puso música. Composiciones tranquilas de jazz, las favoritas de Clarissa. Fue este gesto lo que acabó de convencerla de que Stephen la había elegido de verdad y no solo la había utilizado. Se tumbó en la cama y se alisó el dobladillo del vestido. «Cuéntame más sobre tu plan. ¿Qué pasa después de la desaparición de Agatha?» La historia oficial es que se fue de excursión y desapareció, probablemente un accidente en el lago. La búsqueda será infructuosa y será declarada muerta 1 año después. Tendré acceso a la herencia y podremos estar juntos, terminó Clarice por él. Por supuesto, lo tendremos todo, dinero, posición, libertad. Stephen se desabrochó los botones superiores de la camisa. Clarice se acercó a él, pero de repente se quedó inmóvil, escuchando. «¿Qué pasa?» «¿No lo has oído? Creo que se ha caído algo abajo». Diana sirvió a Vincent una taza de café, reuniendo sus pensamientos. Se trasladaron a su pequeño despacho, al fondo de la galería, donde podían hablar sin oídos indiscretos. «Agatha sospecha que Stephen la engaña con Clarissa Trevor», empezó.
Pero eso no es todo. Un conocido mío del bufete de abogados oyó a Stephen preguntar por las condiciones de una herencia en caso de fallecimiento de su cónyuge. Vincent se puso pálido, aferrando su taza. ¿Cuándo fue esto? Hace cosa de un mes. No le presté mucha atención, pensé que era un simple consejo legal. ¿Y ahora? Ahora me temo que está tramando algo contra Agatha. Vincent sacó su teléfono y marcó el número de un viejo colega de la Policía Estatal de Illinois. Una breve conversación, una solicitud de comprobación de antecedentes. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Diane cuando terminó la llamada. A visitar a mi yerno. Creo que Steven tiene que dar algunas explicaciones. Voy contigo, dijo Diana con firmeza. Agatha es mi mejor amiga. Necesito saber que está bien. Agatha regresó a su celda por el conducto de ventilación, colocando cuidadosamente la rejilla en su sitio. En el bolsillo llevaba unos documentos doblados, un mapa del pasadizo subterráneo. Ahora necesitaría tiempo y el momento adecuado. Ya en la habitación, descubrió un pequeño escondite en la pared, detrás del cabecero de la cama. La caja de metal oxidado parecía haber sido olvidada aquí hace décadas. Dentro había un viejo teléfono móvil sin tarjeta SIM y un cargador. El corazón de Agatha latió más deprisa. Si el teléfono funcionaba, tendría conexión con el mundo exterior. Conectó el cargador al enchufe y escondió el teléfono bajo el colchón. Al mirar a su alrededor, Agatha notó un ligero cambio en la celda. Apareció una bandeja con comida sobre la mesa. Stephen había entrado mientras ella exploraba el sótano, así que él no sabía nada de su descubrimiento. Todavía no. Frank Lawrence no podía apartarse de lo que estaba ocurriendo en la casa de enfrente. El instinto profesional del reportero le decía que estaba ante algo serio, posiblemente criminal. La señora Brennan llevaba 24 horas ausente y su marido estaba entreteniendo a una joven rubia. Extrañas visitas al sótano, ventanas de la planta baja con cortinas. Hizo unas cuantas tomas más. La cámara de objetivo largo captó claramente a Stephen y a la mujer desconocida subiendo al dormitorio. De repente, le llamó la atención un coche que se había detenido frente a la casa de los Brennan. De él bajaron dos personas, un hombre mayor y una mujer pelirroja que Frank reconoció. Diane Morris, galerista y amiga de Agatha. La situación iba en aumento. Frank decidió actuar. Marcó el número de emergencias, de forma anónima. El viejo teléfono se encendió después de cargarse. Para sorpresa de Agatha, funcionaba, aunque sin tarjeta SIM. En ese estado, solo podía llamar a números de emergencia. Agatha marcó el 9111. Servicios de emergencia. ¿Cuál es su emergencia? Mi nombre es Agatha Brennan. Estoy atrapada en el sótano de mi propia casa. Mi marido me retiene aquí contra mi voluntad. Deme una dirección. 420 Maple Street, Glenview, Illinois. Permanezca en línea. Estamos enviando una patrulla. En ese momento, la conexión se cortó. El teléfono se apagó. La batería se agotó. Agatha intentó desesperadamente volver a encenderlo, pero fue en vano. No sabía si habían tenido tiempo de anotar su dirección, si la habían creído. De lo único que estaba segura era de que no podía sentarse a esperar a que la rescataran. Tenía que hacerlo ella misma. Stephen y Clarice se quedaron inmóviles al escuchar un ruido en el piso de abajo. Probablemente el gato del vecino, se encogió de hombros Stephen. A veces se mete por la ventana abierta. Tienes los nervios más fuertes que yo. Clarice sacudió la cabeza. Después de lo que me dijo padre. ¿Qué te dijo? Clarice apartó la mirada, arrepintiéndose de repente de lo que había dicho. No mucho. Me advirtió que no tuviera una aventura con un hombre casado. ¿Eso es todo? Mencionó a una tal Lucinda Reiner. Dijo que había estado viéndote y desapareció. La cara de Stephen se endureció. Dio un paso atrás, con las manos cerradas en puños. ¿Tu padre está indagando en mi pasado?
¿Espiándome? Stephen, es que... No, no es solo. ¿Me está amenazando? ¿Amenazando nuestros planes? De repente sonó el timbre de la puerta. Stephen se congeló, su rostro palideció. ¿Estás esperando a alguien? Clarice susurró. No. El timbre volvió a sonar con más insistencia. No contestes. Si es importante, la policía o... Exactamente por eso no contestes. Stephen se acercó a la ventana y corrió suavemente la cortina. Dos personas estaban de pie abajo, Diana Morris y un hombre mayor que no reconoció de inmediato. «Mierda», exhaló Stephen. «Es el padre de Agatha». Vincent Collins pulsó el timbre por tercera vez sin soltar el botón. A través de la vidriera de la puerta principal, pudo ver la luz en la parte trasera de la casa. «Definitivamente están en casa». Diana se arregló nerviosamente el pelo. «El coche de Steven está en la entrada». «Y otro más», comentó Vincent, señalando con la cabeza el Lexus plateado. «Parece que tienen compañía». Por fin se abrió la puerta. Stephen estaba en el umbral con una camisa desabrochada, vaso en mano. La sonrisa no le llegaba a los ojos. «¿Vincent? ¡Qué sorpresa! ¿Por qué no me dijiste que venías?» «Llevo todo el día intentando llamar. Los teléfonos están apagados, tanto el tuyo como el de Agatha. Hemos estado ocupados». Stephen hizo una pausa. «Entra, por supuesto». En el salón, velas, champán sin terminar, música, el ambiente de una velada íntima. «¿Dónde está Agatha?», Vincent preguntó, mirando a su alrededor. «Se ha ido a pintar al aire libre, por el lago». «¿Cuándo?» «Ayer. Dijo que quería trabajar en silencio un par de días». Diana frunció el ceño. «Qué raro. No dijo nada de plein air». Stephen se encogió de hombros, pero su mirada reflejaba preocupación. «La decisión fue espontánea. Ya conoces a Agatha. Cuando le llega la inspiración, lo deja todo». «Sí, pero...» Diana no tuvo tiempo de terminar. Una mujer rubia y delgada apareció en las escaleras con una bata de seda que obviamente pertenecía a Agatha. «¿Stephen? ¿Quién es?» Vincent se quedó helado. La rubia también se congeló, con los ojos abiertos de horror. «¿Quién es?» La voz de Vincent sonaba engañosamente tranquila. «Clarice Trevor. Nosotros, trabajando juntos». Stephen cambió su mirada de Vincent a Diana, tratando de evaluar la situación. «¿En un proyecto? ¿En el dormitorio de su esposa?» «No es lo que parece», espetó Stephen, poniéndose pálido. «Oh, creo que lo es». Vincent se adelantó. «¿Dónde está mi hija, Stephen?» «Te lo dije, en el plein air». «Estás mintiendo». Diana ya ha confirmado que Agatha no planeaba ningún plein air. Clarice bajó lentamente las escaleras, frotándose nerviosamente la cinturilla de la bata. «Quizá debería irme», murmuró. «Para», ordenó Vincent con tanta fuerza que ella se quedó paralizada. «Nadie se va hasta que yo sepa dónde está Agatha». Stephen trató de mantener una apariencia de control. «Vincent, estás entrando en mi casa e interrogándome. Tengo motivos legales». «A la mierda la ley», Vincent lo interrumpió. «Pasé 30 años en la policía. ¿Sabes cuál es el instinto del detective? Te dice cuando la gente miente, y tú estás mintiendo ahora mismo». En el silencio que siguió, se oyó un sonido, un golpeteo silencioso pero claro que provenía de debajo del suelo. «¿Qué es?» Diana se mostró cautelosa. «Viejo sistema de calefacción», Stephen respondió rápidamente. «A veces funciona mal». «¿En mayo?» Vincent enarcó una ceja. Se dirigió hacia la puerta que conducía al sótano. «¿A dónde vas?» Stephen le cerró el paso. «Esto es territorio privado, Vincent. Te respeto como padre de Agatha, pero hay límites». Vincent sonrió, frío y peligroso. «Tienes razón, y tú los transgrediste cuando te metiste en la cama de mi hija con otra mujer». Agatha oyó voces en el piso de arriba, apagadas pero reconocibles. «Padre» y «Diana».
Estaban aquí, muy cerca. Agarrando una silla de metal, empezó a golpear el techo, rogando que la oyeran. Golpe, pausa, toc, pausa, SOS, el sencillo código que su padre le había enseñado de niña. El pasadizo secreto a través de la parte antigua del sótano estaba casi listo. Había despejado el pasadizo y colocado soportes en la sección derrumbada del túnel, pero tardaría unas horas más en abrirlo del todo. Agatha cambió el plan. Ahora debía llamar la atención de su padre, darle una señal. Frank Lawrence observaba el desarrollo del drama con creciente preocupación. Después de la llamada al 911, esperaba ver coches de policía, pero en su lugar un par de civiles llegaron a la casa de los Brennan. A través del objetivo de la cámara, vio el tenso enfrentamiento en el salón. La discusión, los gestos, las posturas hostiles. Iba más allá de la disputa familiar habitual. Decidió acercarse para poder oír mejor lo que ocurría. Deslizándose fuera de la casa, Frank cruzó el césped y acechó bajo la ventana abierta del salón de los Brennan. «Si le pasa algo, juro que te destruyo», se oyó una voz masculina grave y llena de rabia contenida. Frank sacó un dictáfono en miniatura. Los hábitos periodísticos no mueren. Robert Trevor exprimía al máximo el motor de su Jaguar, superando todos los límites de velocidad posibles. Tras cortar la conexión con su hija, recibió una inquietante llamada de su informador policial. Alguien había denunciado que una mujer estaba retenida contra su voluntad en el domicilio de los Brennan. Reuniendo información sobre el pasado y la actualidad de Stephen, Robert se temió lo peor. Su hija podía ser la próxima víctima. Al detenerse bruscamente frente a la mansión, se fijó en unos coches desconocidos. Las luces de las ventanas estaban apagadas, pero se veían claramente las siluetas de varias personas. Ignorando el timbre, Robert empujó la puerta que resultó estar abierta. En el salón vio la imagen de un enfrentamiento violento. Stephen, pálido y tenso, un hombre canoso con postura autoritaria, una mujer pelirroja y Clarice acurrucada en el sofá. Su hija parecía asustada pero ilesa. «¿Qué está pasando aquí?» Todos se volvieron. Stephen se sobresaltó visiblemente. «¿Papá?» Clarice se levantó, sorprendida y aliviada a la vez por su aparición. Otro invitado. Stephen trató de mantener la compostura. «Señor Trevor, qué sorpresa. ¿Dónde está Agatha Brennan?», preguntó Robert exigente, cambiando la mirada de un rostro a otro. Se hizo el silencio. Vincent entornó los ojos, evaluando al nuevo participante en los acontecimientos. «La misma pregunta que he estado haciendo durante los últimos 10 minutos», dijo. «¿Conoce a mi hija, señor?» «Trevor, Robert Trevor. Clarice es mi hija». «Qué interesante», asintió Vincent. «Y yo soy Vincent Collins, el padre de Agatha. Parece que nuestros hijos están conectados por una relación complicada». Diana, que había estado de pie contra la pared, levantó la mano de repente. «¡Silencio! ¿Me oís?» Todos se callaron. De debajo del suelo llegaba un golpeteo rítmico. 3 golpes cortos, 3 golpes largos, 3 golpes largos, 3 golpes cortos otra vez. «SOS», susurró Vincent, corriendo hacia la puerta del sótano. Stephen se precipitó hacia adelante, pero Robert Trevor, con una fuerza inesperada para su edad, lo interceptó. «Ya basta, Brennan», apretó entre dientes. «Se acabó el juego». La creciente tensión en el salón casi podía sentirse. Robert Trevor sujetaba a Stephen, que había dejado de resistirse al darse cuenta de lo desesperado de la situación. Vincent abrió la puerta del sótano, buscando a tientas el interruptor de la pared. «Voy contigo», dijo Diana con paso decidido. Una oscura escalera descendía a las profundidades de la casa. La luz se esforzaba por brillar a través de las lámparas polvorientas, proyectando sombras extrañas. Vincent se movió con cautela. El hábito profesional del policía le hacía recelar.
En el sótano vieron una puerta metálica nueva con una cerradura con código, inapropiadamente moderna para una casa antigua. «¡Agatha!». Vincent llamó a la puerta. «¿Estás aquí?». Hubo movimiento detrás de la puerta y luego una voz apagada. «¿Papá? ¿Eres tú?». «Sí, pequeña. Vamos a sacarte de aquí». «El código de la cerradura». «No sé el código». Vincent se volvió hacia Diana. «Ve arriba. Dile a ese bastardo que si no abre la puerta ahora, llamaré a la policía». En el salón, Robert Trevor sentó a Stephen en una silla sin apartar los ojos de él. Clarice cambió la mirada de su padre a su amante, pálida de asombro. «¿De verdad encerraste a tu mujer en el sótano?». Robert negó con la cabeza. «Incluso para ti, eso es demasiado». «No sé a qué te refieres». Stephen trató de mantener la compostura. «En el sótano hay muebles antiguos, nada más». Diana irrumpió en la habitación. Vincent encontró a Agatha. Está encerrada detrás de una puerta de metal con una cerradura con código. «El código, Stephen», exigió Robert con frialdad. «Esto es un malentendido. Agatha estaba ayudando a mover unos muebles y la puerta se cerró accidentalmente y no me di cuenta». «Deja de mentir». Clarice se levantó del sofá de un salto. «Me contaste tu plan, sobre la desaparición de Agatha, sobre su herencia. Lo planeaste todo». Stephen se puso blanco. «Clarice, ¿no entiendes?». «Lo entiendo. Me utilizaste para deshacerte de tu esposa». Los ojos de Stephen evaluaron febrilmente las vías de retirada. De repente se levantó de un salto, empujando a Robert, y se precipitó hacia la salida. Pero se congeló en el umbral cuando vio a un hombre corpulento con uniforme de policía. «¿Stephen Brennan?». El agente se llevó la mano a la funda. «Tenemos un informe de un hombre posiblemente retenido contra su voluntad». Agatha se apretó contra la puerta, escuchando lo que sucedía. «Su padre está aquí, muy cerca, pero sin el código no hay forma de liberarla pronto». Se volvió hacia el conducto de ventilación, favoreciendo su propio plan de escape. Los papeles mostraban un pasadizo en la parte antigua del sótano, que conducía a una escotilla en el jardín. Si todo iba bien, podría salir sola. Metiéndose por la estrecha boca de alcantarilla, Agatha se abrió paso por el conocido camino hasta la vieja habitación. La mampostería del túnel se había derrumbado parcialmente, pero ella ya había despejado el paso, reforzándolo con los tablones que había encontrado. Ahora quedaba la etapa final. Arrastrándose por el estrecho espacio, Agatha agradeció sus años de natación y el hábito del yoga. Sin esa flexibilidad, se habría quedado atascada en el primer aprieto. Había un rayo de luz delante, una pequeña rendija en una escotilla cubierta de musgo. Agatha empujó hacia abajo la pesada tapa, sintiendo cómo se tensaban todos los músculos de su cuerpo. Vincent se paseaba impaciente alrededor de la puerta metálica. «Necesito una palanca o algo. Voy a tirar la maldita puerta abajo». Stephen podría conocer otra forma de entrar en la habitación, sugirió Diana mientras se acercaba. «La policía está aquí, lo están reteniendo». Subieron las escaleras donde se desarrollaba un nuevo acto dramático. Clarice estaba declarando ante el policía, relatando los planes de Stephen con voz temblorosa. Dijo que quería escenificar la desaparición de Agatha. Después de declararla oficialmente muerta, tendría acceso a la herencia. «Está mintiendo». Stephen, esposado, se sacudió hacia ella. Clarice se ofreció a deshacerse de la propia Agatha. Robert se interpuso entre ellos. «Oficial, mi hija no tuvo nada que ver con esto. La engañaron. Lo solucionaremos en comisaría», señaló el policía con la cabeza a un compañero que entraba en la casa. «Smithson, haz que unos técnicos abran la puerta del sótano». De repente se oyó un grito procedente del exterior. Todo el mundo se quedó helado y corrió hacia la puerta trasera que daba al jardín. Frank Lawrence, que había estado vigilando la casa, se estremeció cuando el suelo de la esquina más alejada del jardín se agitó.
De debajo de las hojas y el césped asomó una mano y luego una cabeza. Una mujer, sucia, con la cara arañada pero una mirada decidida, surgió del suelo como un fantasma de venganza. «Señora Brennan». Frank se precipitó hacia ella. «¿Se encuentra bien?» Ágata se tambaleó pero se mantuvo firme, agarrándose al tronco de un viejo roble. «¿Dónde está Stephen?» Su voz sonaba ronca. «En la casa. La policía ya está aquí». En ese momento apareció gente en la terraza trasera. Vincent, Diana, la policía y entre ellos Stephen, esposado, con el rostro contorsionado por la rabia y el miedo. Cuando vio a Ágata, se quedó helado como si hubiera visto un fantasma. «Imposible», susurró. «No pudiste haber salido». «Las casas antiguas guardan secretos, Stephen», se adelantó Ágata, apoyándose en el brazo de Frank. «Y la gente también». Vincent se abalanzó sobre su hija, envolviéndola en un abrazo. Sus hombros temblaban de emoción contenida. «Sabía que algo iba mal», susurró. «Lo sentí». Ágata se apretó contra su padre, permitiéndose por fin relajarse. La tensión de los últimos días retrocedía, sustituida por desolación y lágrimas no solicitadas. Stephen fue conducido al coche de policía. Clarice se quedó atrás, sin saber qué hacer, hasta que Robert se acercó y pasó el brazo por los hombros de su hija. «Vamos a casa», dijo en voz baja. «Tenemos que hablar largo y tendido». Ágata, aún en brazos de su padre, observó la figura de Trevor que se alejaba. Qué extraño. La familia que había creído enemiga resultó ser parte de su salvación. La comisaría de Glenview zumbaba como una colmena perturbada. Ágata estaba sentada en la sala de testigos, envuelta en una manta que la secretaria había traído cuidadosamente. El té caliente se enfriaba en un vaso de papel. Frente a ella se sentaban la detective García, una mujer bajita de mirada atenta y con un cuaderno de notas, y su compañero, el teniente Burke. «Una vez más, señora Brennan». García habló en voz baja pero insistente. «¿Cuándo sospechó por primera vez que su marido planeaba algo contra usted?» Ágata tomó un sorbo de té, ordenando sus ideas. «Hace un mes, encontré notas extrañas en su cuaderno. Listas, cálculos, mención de unas obras en el sótano». «¿Y no acudió a la policía?» En aquel momento parecía descabellado. Stephen me explicó que estaba preparando un estudio sorpresa para mí. Tras la mampara de cristal, Ágata vio a Vincent hablando con el jefe de policía, un viejo amigo del servicio. Su padre parecía demacrado pero decidido. «Después de tu rescate, registramos la casa», continuó Burke, hojeando papeles. «Encontramos un plan detallado de tu desaparición, cartas falsificadas para enviar a tus colegas, billetes a tu nombre emitidos para el día en que ibas a desaparecer». Ágata se estremeció, recordando el frío de la celda del sótano. ¿Y Clarissa Trevor estaba implicada en esto? Los detectives miraron a su alrededor. «Está declarando en el despacho de al lado», respondió García. «Afirma que no sabía nada de los planes concretos de su marido, pensó que se trataba del divorcio». ¿Usted la cree? La señorita Trevor está bajo la protección de su padre, un poderoso abogado. Burke apretó los labios. No será fácil demostrar su implicación. En el otro extremo de la comisaría, Stephen Brennan estaba sentado en la sala de interrogatorios. Tenía un aspecto desaliñado, pero se mantenía con lo que quedaba de dignidad. Frente a él, el detective Morrison examinaba las fotos de la escena del crimen. «Está usted metido en un buen lío, señor Brennan», le tendió Morrison una foto de la habitación del sótano. «El encarcelamiento ilegal es solo el principio. Estamos comprobando sus transacciones financieras, sus contactos, sus antecedentes». «Me gustaría hablar con un abogado», se enderezó Stephen, cruzando las manos sobre la mesa. «Por supuesto, estás en tu derecho, pero este no te lo va a explicar ningún abogado».
El detective le puso delante un cuaderno con anotaciones sobre el plan de desaparición. Steven se quedó mirando las notas en silencio. No había salida. Lo único que le quedaba era intentar negociar las condiciones. Quizá pueda decirle algo útil, bajó la voz. Sobre la familia Trevor, sobre sus prácticas comerciales, tratos cuestionables. ¿Tratando de salirse con la suya culpando a otros? Tratando de cooperar. Stephen se inclinó hacia adelante. Lucinda Rainer. ¿Has oído ese nombre antes, verdad? Morrison frunció el ceño. Desapareció hace 3 años. El caso está sin resolver. Pregúntale a Robert Trevor dónde está. Sabe más de lo que dice. En la sala de espera, Diana apretaba las manos de Frank Lawrence, a quien la policía había invitado como testigo. Le salvaste la vida con tu llamada, dijo con voz temblorosa de emoción. Si no hubiera sido por ti. Solo me fijé en las rarezas. Frank apartó la mirada avergonzado. Un hábito periodístico. ¿Eres periodista? Solía serlo. Ahora escribo un libro sobre la cronología criminal de Illinois. Diane ladeó la cabeza pensativa. No me gustaría estar en el pellejo de Clarice. Su reputación está destruida. Y padre se beneficiará. Frank sacudió la cabeza. ¿Viste lo rápido que llegó el abogado? Robert Trevor es un hombre poderoso. En ese momento la puerta se abrió y el propio Robert entró en la habitación. Alto, canoso, con un traje inmaculado a pesar de lo tarde que era. Señorita Morris, señaló a Diana con la cabeza. Señor Lawrence, no esperaba encontrarle aquí. ¿Por qué? Frank enarcó una ceja. Soy testigo. Es que tu reputación de ermitaño. Robert tomó asiento frente a él. He estado haciendo averiguaciones. ¿Sobre mí? Sobre todos los relacionados con el caso. El hábito del abogado. Se volvió hacia Diana. ¿Cómo está Agatha? Está aguantando. Es más fuerte de lo que parece. Es bueno oír eso. Dile que Clarice está. Lamenta su participación en esta historia. Diana entrecerró los ojos. ¿Es suficiente? ¿Lamenta? Mi hija fue engañada, al igual que Agatha. La voz de Robert se volvió más áspera. Stephen Brennan es un manipulador que utilizó a ambas mujeres. Con fines diferentes, comentó Frank. Una para una herencia, la otra como coartada. Robert le miró con repentino respeto. Es usted perspicaz, señor Lawrence. Sí, es exactamente así. Y Clarice está pagando el precio de su ingenuidad. Ingenuidad. La puerta se abrió de nuevo, dejando entrar a Vincent y Agatha. Parecía demacrada, pero había determinación en sus ojos. Señor Trevor, Agatha se detuvo frente a él. ¿Su hija dice que no sabía nada de los planes de Stephen? Sí, Robert se puso de pie. Ella se convirtió en una herramienta en sus manos. ¿Y usted la creyó? Robert apretó los labios. Agatha, intervino Vincent. Ahora no es el momento. No, papá, levantó ella la mano. Es el momento adecuado. Pasé 2 días encerrada, oyendo sus conversaciones a través de la rejilla de ventilación. Clarice lo sabía todo. Se hizo un gran silencio. Robert miró a Agatha con una mirada larga y evaluadora. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. La verdad, toda la verdad sobre lo que planeaban Stephen y tu hija, y sobre Lucinda Rainer. Robert se estremeció, su rostro perdió la ecuanimidad por un momento. Lucinda Rainer. ¿Qué tiene ella que ver? No lo sé. Agatha se cruzó de brazos. Pero Stephen mencionó ese nombre, y a juzgar por tu reacción, tú también la conoces. Robert miró a su alrededor y luego suspiró. De acuerdo. Hablaremos, pero no aquí. En mi casa, dijo Agatha con firmeza. Dentro de 1 hora. Quiero saberlo todo. ¿Por qué lucharon Stephen y Clarice? ¿Y quién es Lucinda Rainer? Robert asintió, admitiendo su derrota. En 1 hora, aceptó, dirigiéndose a la salida.
En la puerta se dio la vuelta. Y S.R.A. Brennan, prepárese para algunos descubrimientos desagradables. La casa de Maple Street tenía un aspecto diferente, como si la máscara de la prosperidad se hubiera desprendido, revelando su verdadera naturaleza. Agatha estaba de pie junto a la ventana del salón, mirando hacia el camino de entrada. Diana estaba en la cocina preparando té. Vincent y Frank charlaban en voz baja en un rincón del salón. ¿Estás segura de que quieres hacer esto aquí? Diana entró con una bandeja. Podríamos quedar en algún sitio neutral. No, Agatha negó con la cabeza. Esta casa forma parte de la historia, y no voy a dejar que el miedo siga gobernando mi vida. El ruido de un coche interrumpió la conversación. El Jaguar negro de Robert Trevor se detuvo frente al porche. «Está solo», comentó Vincent, descorriendo la cortina. Robert entró en la casa con una carpeta en la mano. Sin su traje, en vaqueros y un jersey, parecía menos imponente, pero no menos sereno. «Gracias por la invitación», dijo a los presentes. «Esta no es una visita social». Agatha señaló una silla. «Tome asiento». Robert se sentó en la silla y colocó la carpeta sobre su regazo. Estudió los rostros de los reunidos durante unos segundos y luego suspiró. «¿Por dónde empezar?» «Por Lucinda Rayner», respondió Agatha. «¿Quién es ella?» «La ex novia de Stephen. Desapareció hace 3 años en circunstancias misteriosas. Antes de que me conociera». «Exactamente». Robert abrió la carpeta. «Aquí están los informes policiales. Lucinda trabajaba en nuestro bufete como asociada junior. Stephen la cortejó, salieron durante 1 año. ¿Y qué pasó? Oficialmente se fue a Europa. Dejó su trabajo, vendió su piso, pero sus padres nunca supieron de ella. La policía investigó, pero fue en vano». Vincent se acercó un poco más. El interés profesional del detective prevaleció sobre sus sentimientos personales. ¿Sospecha de Stephen por su desaparición? No tengo pruebas. Robert se frotó el puente de la nariz. Pero hay sospechas. Lucinda ha averiguado algo sobre los asuntos de la empresa, sobre los clientes de Stephen. Sobre sus asuntos, comentó Frank, entrando en la conversación por primera vez. Robert le lanzó una mirada penetrante. Sí, señor Lawrence, también sobre mis asuntos. Algunos de los métodos de nuestra empresa no siempre se ajustan a la letra de la ley. ¿Y Stephen eliminó una amenaza potencial? Posiblemente. Después de su desaparición, ascendió rápidamente en el escalafón. Entonces te conoció a ti, Agatha. Diana puso una taza de té delante de Agatha y le apretó el hombro en señal de apoyo. ¿Qué tiene esto que ver con Clarice?, preguntó Agatha. Robert bajó los ojos. Mi hija es ambiciosa y mimada. Vio a Stephen como un juguete adecuado. Usando sus debilidades, buscó información sobre los asuntos de la empresa, sobre mis decisiones. ¿Espiando para ti? Al principio, sí. Luego se enamoró, a su manera. Cuando Stephen empezó a hacer planes para ti, debería haberme informado. Pero no lo hizo. No. Ella decidió tomar parte en su aventura. Estúpida. Robert sacudió la cabeza. Me enteré del plan demasiado tarde. Agatha apartó la taza, con las manos temblorosas. ¿Así que Stephen iba a matarme? ¿Como a Lucinda? No lo creo. Más bien mantenerte encarcelada hasta que tuviera el control de tus bienes y luego montar un accidente. A Stephen le gustan las combinaciones limpias. Vincent apretó los puños, luchando por contener su ira. ¿Limpios? Estaba planeando destruir a mi hija. Sí, asintió Robert. Y lamento el papel de mi familia en ello. Arrepentirse no basta, se levantó Agatha, caminando hacia la ventana. Quiero saber la verdad sobre Lucinda, toda la verdad. Robert dudó, sopesando sus opciones. Hay un hombre que podría saber más. Gerald Hoffman, un antiguo guardia de seguridad de nuestra empresa. Stephen utilizaba a menudo sus servicios. ¿Dónde está ahora?
En los suburbios de Chicago. Vive tranquilamente, retirado. La dirección está en la carpeta. Vincent cogió los documentos y revisó la información. Su ojo experimentado evaluó rápidamente los detalles. Mañana le haré una visita a este tal Hoffman, decidió. Mientras tanto, señor Trevor, díganos todo lo que sepa sobre las maquinaciones financieras de Stephen, especialmente las que involucran a mi hija. Stephen montó un complejo plan para transferir la herencia de Agatha a cuentas en el extranjero tras su desaparición. Preparó el papeleo, falsificó las firmas. ¿Y su hija lo sabía? Sí, Robert no lo negó. Clarice lo sabía. ¿Por qué nos cuentas todo esto ahora? Diana preguntó. Le estás tendiendo una trampa a tu propia hija. Robert miró a Agatha con inesperado candor. Porque hay límites que no se pueden cruzar, incluso para mí. Más tarde, cuando Robert se marchó, Agatha se quedó sola con su padre. Diana y Frank se marcharon, prometiendo volver por la mañana. Podrías quedarte en el hotel, sugirió Vincent. No tienes por qué dormir en esta casa. No. Agatha negó con la cabeza, mirando las escaleras que llevaban al sótano. Tengo que enfrentarme a mis miedos. Este es mi hogar, y no dejaré que Stephen me lo arrebate. Vincent abrazó a su hija, sintiéndola temblar a pesar de su ostensible fortaleza. «Me recuerdas a tu madre», susurró. «Igual de valiente. Ojalá estuviera aquí con nosotros. Habría estado orgullosa de ti». Permanecieron en silencio, unidos por el dolor del pasado y el alivio del presente. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer y el cielo de Glenview se teñía de rosa. Un nuevo día, una nueva vida y un largo camino hacia la curación. Un año después, Agatha estaba de pie en el centro de la Galería de Arte de Diana, observando a los visitantes que contemplaban su nueva serie de cuadros. Undercurrents era el título de la exposición, inspirada en sus experiencias. Lienzos oscuros y claros que representaban la transición de la desesperación a la esperanza atrajeron la atención de críticos y coleccionistas. Un éxito increíble. Se acercó Diana con 2 copas de champán. Ya se han vendido 11 obras y la velada no ha hecho más que empezar. Agatha aceptó una copa, dando un pequeño sorbo. Es extraño celebrar algo nacido de tanto dolor. Pero tú convertiste el dolor en arte. Esa es la verdadera victoria. Miraron el lienzo central de la exposición, Exit. El cuadro representaba un rayo de luz que se abría paso en la oscuridad de la mazmorra y una figura femenina que lo alcanzaba. Agatha se fijó en una cara conocida entre los invitados. Frank Lawrence, con un traje desconocido y una cámara al cuello. Nuestro solitario vecino ha salido al mundo, sonrió. Ha pasado a formar parte de nuestra historia, comentó Diana. Y parece que su libro de crímenes tiene un nuevo capítulo. Frank se acercó, sonriendo avergonzado. Estupenda exposición, Agatha. Has captado la sensación de transición. ¿Del cautiverio a la libertad? Sí, y no solo físicamente. Tenía razón. Durante el último año, Agatha se había liberado no solo del sótano, sino también de los grilletes del matrimonio, el miedo, la inseguridad. El proceso de divorcio había finalizado hacía 3 meses y el juicio de Stephen incluso antes. El juicio de Stephen Brennan se convirtió en una sensación en las noticias locales. Los cargos de privación ilegal de libertad, tentativa de estafa, falsificación de documentos y fraude financiero le aseguraron 8 años de cárcel. La información sobre Lucinda Rayner fue un punto de inflexión en el caso. Gerald Hoffman, antiguo guardia de seguridad de Hampton and Partners, confesó que había ayudado a Stephen a intimidar a Lucinda cuando ésta descubrió las transacciones ilegales. La chica, asustada, se marchó efectivamente a Europa, cambiando de nombre. Robert Trevor evitó cargos graves al aceptar cooperar con la investigación y facilitar información sobre irregularidades en el trabajo del bufete.
Su reputación se resintió, pero su dinero e influencia le permitieron mantener su posición en la sociedad. Clarice pasó 6 meses bajo arresto domiciliario. Su testimonio contra Stephen ayudó a los fiscales, pero no logró limpiar completamente su nombre. La última vez que Agatha supo de ella, la chica se había trasladado a Europa, empezando su vida de cero. ¿Quién iba a pensar que estaríamos celebrando exactamente un año después? Dijo una voz grave a espaldas de Agatha. Vincent Collins, elegante con un traje oscuro, parecía más joven que sus años. Había decidido no volver a Wisconsin después de los sucesos del mayo anterior, comprándose una casita en el suburbio de Glenview, más cerca de su hija. La vida es imprevisible, papá, le abrazó Agatha. Vincent echó un vistazo a la galería y sonrió conspiradoramente. ¿Has visto a nuestro invitado inesperado? Agatha siguió su mirada y se quedó paralizada. De pie contra la pared del fondo, mirando uno de los cuadros, estaba Clarice Trevor. Parecía diferente. Corte de pelo corto en lugar de pelo largo, atuendo discreto en lugar de vestidos reveladores. ¿Qué hace ella aquí?, susurró Agatha. No tengo ni idea, pero creo que deberías hablar con ella. Agatha dudó. Había pensado mucho en Clarice durante el último año, no solo como rival o cómplice, sino como una mujer que había caído bajo la influencia de Stephen, como ella misma. Decidida, cruzó el vestíbulo. Clarice. La chica se sobresaltó y se dio la vuelta. Hubo un destello de consternación en sus ojos, luego humildad. Agatha, no sé si debería estar aquí. ¿Por qué has venido? Quería ver el resultado, lo que nació de aquellos acontecimientos. Clarice respiró hondo. Y para decir que lo siento, realmente lo siento. Agatha la miró con una mirada larga y estudiosa. Hace un año había pensado que nunca podría perdonar. Ahora no estaba tan segura. A veces los acontecimientos más oscuros conducen a la luz, dijo finalmente. Ese dolor me ayudó a encontrar mi voz en el arte. Eres más fuerte de lo que pensaba, más fuerte de lo que yo misma pensaba. Se quedaron en silencio un momento, mirando el cuadro, dos sombras, que representaba siluetas de mujeres en una encrucijada. Me voy a Florencia, dijo Clarice. Voy a estudiar arte. Intento encontrar algo real en mi vida. Espero que lo consigas. Clarice asintió. Luego agregó en voz baja. Stephen me escribió desde la cárcel. Me pidió perdón. No le contesté. Bien, sonrió Agatha por primera vez. Es lo correcto. Más tarde, cuando Clarice se hubo marchado, Diana se acercó a su amiga. ¿Va todo bien? Sí, se sorprendió Agatha al darse cuenta de que decía la verdad. Realmente bien. La velada tocaba a su fin. Los invitados se marchaban, llevándose los catálogos de la exposición y sus impresiones. Agatha se quedó en la entrada, aceptando felicitaciones y cumplidos. Los últimos en abandonar la galería fueron los más cercanos a ella, Vincent, Diana y el inesperadamente retrasado Frank Lawrence. ¿Cenamos?, Diana sugirió. ¿En el nuevo restaurante italiano de Oak Street? Me encantaría. Agatha cogió el brazo de su padre. Frank, ¿vienes con nosotros? El ex periodista sonrió avergonzado, mirando a Diane. Si no interrumpo. En absoluto. Caminaron por la calle del atardecer, un pequeño grupo de personas unidas por un pasado y tal vez un futuro comunes. Agatha sintió una ligereza desconocida. Hace un año había estado atrapada física y emocionalmente. Hoy era libre, realmente libre. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Vincent, dándose cuenta de su mirada distante. En que a veces hay que atravesar la oscuridad para apreciar de verdad la luz. La ciudad que les rodeaba centelleaba de luces, prometiendo nuevos horizontes y posibilidades. Agatha Brennan, ahora de nuevo Agatha Collins, estaba preparada para ellos.